tienen garantía de por vida, ¿verdad? Perfecto. Y vienen con una expertise técnico, una experiencia, como les digo, a nivel mundial, que son capaces de transmitirnos a nosotros ese conocimiento, y para Dartel eso es generar valor, ¿ya? Por eso espero que el día de hoy puedan disfrutar, que pueda ser enriquecedor tanto personal como profesionalmente, que lleven a cada uno de su empresa esta experiencia, que la podamos transmitir, y sobre todo que tengan la oportunidad de darnos ese feedback para nosotros seguir mejorando, seguir impartiendo conocimiento, que de alguna manera va de la mano con el eslogan de Dartel, que la diferencia está en el servicio. Como les digo, hoy nos acompaña Ángel y Alex de la empresa ID Tech System. En este minuto está aliada con nuestra marca propia FNX. Tenemos en todos los puntos a nivel nacional stock disponible, también el contacto directo con ellos para poder atenderlos, como les digo, en cualquier duda. Vamos a ver un video. ¿Preparados para el video? Un video resumen antes de darles el pase a estos caballeros para que puedan conocer un poquito del resumen de la empresa para los que no lo conocen. Convirtiéndose en un faro de progreso y compromiso. A lo largo de los años, Dartel Electricidad ha evolucionado y abrazado la innovación. En el 2016 inauguramos nuestro primer centro de distribución, capaz de abastecer a todas nuestras sucursales en Chile, iluminando a todo el país. En 2019, la familia Dartel se expande a Perú y adquiere SEIN Electricidad, consolidando nuestro liderazgo en la distribución de artículos eléctricos. Cada paso nos ha llevado a brillar aún más. Y es en nuestra búsqueda constante por brindar un servicio de vanguardia que nace el Club Dartel, un mundo de beneficios para nuestros clientes. Así nos embarcamos en un viaje hacia el futuro, abrazando la tecnología del mañana. En el 2021 modernizamos nuestra bodega Mata, implementando tecnología de punta a través de nuestra máquina móvil. Comprometidos con la sostenibilidad, hemos adoptado 6 objetivos de la ONU en busca de la carbono neutralidad antes del 2030. En nuestra trayectoria destacamos la reforestación del Parque Mahuida de la Reina en el 2022, plantando más de 100 árboles gracias al apoyo de nuestros colaboradores y la confianza de nuestra comunidad. Creemos en la equidad de género y abordamos la responsabilidad social y ambiental. Creemos en la luz propia de cada uno de nuestros trabajadores. Y es por eso que, en cada logro, marcamos la diferencia. Como la apertura de nuestra sucursal de Curauma en el 2023, ejemplo de innovación con 19 sucursales físicas, una virtual y 5 en Perú. Miramos hacia el futuro con esperanza. Estamos construyendo un mañana lleno de oportunidades y éxitos. Pronto, nuestro centro de distribución Lo Ruiz, ubicado en Renca, uno de los más grandes y modernos, transformará la distribución en el país. Además, estamos emocionados de presentar el nuevo concepto de Dartel Express, una iniciativa que nos lleva a expandirnos a nuevas zonas, acercando nuestros productos y soluciones a un público más amplio. Continuando con nuestra responsabilidad social empresarial, en 2024 inauguramos una nueva sucursal en Copiapó, una sucursal de vanguardia e innovación que destaca por la reutilización de aguas grises, la reducción del uso de papel y la implementación de energía sustentable proveniente de paneles solares en sus instalaciones. Con cada nuevo proyecto, con cada nueva sucursal, estamos escribiendo una nueva historia. Una historia de evolución, de transformación y de un legado que perdurará por generaciones. Una luz que jamás se apagará. Y como dijo don Julio, yo no pude hacerlo solo. Esta empresa es gracias a los trabajadores y estoy orgulloso de dejar este legado en manos de mis hijos. Dartel Electricidad, la diferencia está en el servicio.
Bueno, una vez más, bienvenidos a Dartel, a su casa morada. Probablemente vamos a vernos y continuar con estos seminarios de aprendizaje y de experiencias, ¿sí? Así que, bueno, los dejo con Ángel, ¿sí? Sí. Adelante. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Esperamos que sea una velada llena de buenos momentos y que no solo sea tenso, sino que tengamos alguna risa que otra, como en el día de ayer. En primer lugar, queremos agradecer a Dartel y a FNX la invitación para poder ofrecerles este seminario, el cual nos sentimos muy orgullosos participar y nos vamos a presentar. Mi nombre es Ángel Blanco, soy el CEO de IDTech System. Vengo acompañado de nuestro director internacional, Alejandro Cuenca. Es arquitecto por la Universidad Politécnica de Valencia. Yo soy ingeniero en telecomunicaciones. Como bien ha dicho Elena en la presentación, somos una empresa que llevamos más de 20 años en el sector. Contamos con presencia en más de 50 países. Disponemos de delegaciones en Arabia Saudí, Vietnam, aquí concretamente en Chile. Venimos escoltados por todo nuestro equipo, nuestra gerente general Susana, nuestro director técnico comercial Héctor y nuestros desarrolladores de negocio como JP, que le gusta que le llamemos, y Javier. Bueno, este seminario va orientado a la protección contra el rayo y en el final de la presentación les vamos a presentar un QR donde se podrán registrar y para obtener un certificado de asistencia algo más que de presencial, ¿vale? Y asimismo, durante el proceso del seminario, si alguno quiere interrumpir para hacer alguna pregunta que no tenga clara, lo pueden hacer, ¿vale? La idea es hacerlo ameno y espero que les sea de provecho. Estamos totalmente a su disposición. Muchas gracias por su asistencia y doy paso a mi compañero Alejandro Cuenca. Hola. Me comentan desde aquí que, por favor, podéis escanear el código QR para confirmar la asistencia y así podemos seguir adelante con la presentación. Sí, por favor, si pueden completar el formulario. Se agradecería bastante. Se escucha algo por ahí, sí. A ver si la pudieran desplazar. Si no lo desplazamos. A ver si la desplazan. Si la pueden desplazar ellos o nosotros. Esto lo puedo hacer yo. ¿Lo pueden mover? Claro, es que casualmente acá hay... Ha caído, mira la... ¿No les llega? ¿Activa? ¿Se activa o no? Vamos a hacer una cosa. A ver ahí. A ver ahora. Pues no. Bueno, lo dejamos ahí. ¿Estamos listos? No. Esperemos que el QR final no tenga tanta dificultad como este,
que además es el más importante para obtener el diploma. Hola, ¿se me escucha? Bueno, sí, gracias por la introducción. Comenzamos, ayer estuvimos haciendo una presentación similar para proyectistas, vamos a hablar también para las ingenierías, hoy un poco más enfocarnos. Bueno, venimos de, como decía mi compañero Ángel, venimos desde España, de Aditec Systems, somos una empresa con un amplio recorrido en el sector de la protección contra el rayo. Llevamos bueno, estamos en instalaciones en 50 países, o sea que tenemos presencia en todos los continentes. Y bueno, tenemos la suerte de estar aquí en Chile de la mano de Dartel. No tenemos mejor socio ni partner para entrar que ellos. Y bueno, colaborando con Dartel, con FNX, siendo parte de marca propia. Como ya decía, pues llevamos ya en el mercado chileno 4 años haciendo proyectos de éxito aquí. Comenzó el proyecto desde el norte, trabajando con la minería. Qué bueno que fue lo que nos dio el pase adelante para poder empezar esta aventura tan bonita que nos está yendo tan bien en Chile. Y bueno, aquí estamos a día de hoy preparando y dando a conocer la tecnología a diferentes Como decíamos, pues bueno, fabricación española, somos el único fabricante a nivel mundial que da una garantía de por vida, presencia hoy en día a casi más de 50 países con delegaciones propias y diferentes plantas de producción. Nuestros proyectos, obviamente, son de vital importancia. Sabemos que cada día la caída de rayos es más importante y hay sectores, obviamente, de industria que tienen más peso, como puede ser el sector de las energías renovables, el sector de la minería, el sector de la agricultura y ganadería, zonas ATEX. Se está apagando. Pero es que se está apagando solo. Te quiere boicotear, ¿eh? Sí. Se me escucha bien ahora. No quiere que hables, ¿eh? Ahora está encendido. Vale. Como decía, pues bueno, diferentes sectores importantes de la economía de cada país. Pues todos de ellos van a necesitar de nuestros productos. Las energías renovables se deben de proteger. Sabemos que el 30% de las incidencias o fallas de los proyectos de energía renovable vienen derivados de caídas de rayo, ya bien directas o indirectas. Minería, más importante que Chile, pues bueno, es un sector clave. Agricultura y ganadería, tenemos también proyectos que necesitan de la protección contra el rayo. Y otra parte importante, como sería el oil and gas, zonas ATEX, donde una caída de rayo puede ser mortífera y muy dañina, ¿no? Hemos visto incendios que han durado durante días. Y las telecomunicaciones, en las cuales obviamente, pues a día de hoy no podemos vivir sin nuestros celulares, pues tenemos que proteger esas instalaciones y todas de ellas pues van a necesitar de protección contra el rayo. Y bueno, una parte importante que está comenzando y que estamos andando el camino ahora son centros deportivos. Ahora mismo tenemos un socio muy bueno en Arabia Saudí y estamos protegiendo los estadios de fútbol para el Mundial que se disputará en Arabia Saudí en 2036, creo que es. Estamos haciendo ciudades deportivas y demás. Y supongo que si habéis estado viendo últimamente el Mundialito de Clubs, por ejemplo, ha habido sitios en los cuales no dependían de protección contra el rayo, han tenido que parar partidos. Entonces, importante también el tema de la protección contra el rayo aquí. Y bueno, ¿por qué protegernos? Obviamente, pues lo dicho, el cambio climático está haciendo mella, cada vez tenemos una actividad de rayos de caída mayores impactos. Las cifras son terribles cada año, porque no todo el mundo lo toma en serio, no invertimos lo que deberíamos de invertir a veces en la protección contra el rayo, y eso que se estima que a veces la instalación de protección contra el rayo suele ser el 1% del valor de un proyecto. Y bueno, aquí tenemos cifras, ¿no? Más de 20.000 muertes anuales, 5.000 millones de dólares en pérdidas. Decía anteriormente que el 30%, ¿no?, de los proyectos de energías renovables vienen los daños por causas de caídas de rayo, bien sean directas o indirectas. Aquí me gustaría hacer un inciso, cortando a mi compañero. Es curioso que los registros que estamos manejando ahora, con respecto a hace 3 años, los índices han sido por cambio climático tremendo. Es decir, hace 2 años los registros en muertes, las causas por muertes, estaban registradas en un valor de unas 8.000 personas. Actualmente los registros que venimos manejando están ya alcanzando 24.000 personas. En cuanto a daños económicos,
se ha multiplicado por 500. Desde el cambio climático está afectando muchísimo. Es una cosa curiosa lo que ocurre con el cambio climático. Sobre todo, el país que más ha afectado en el cambio climático ha sido Chile. Yo hace 16 años estuve aquí dando una conferencia y con los responsables del ministerio para ofrecer los sistemas de protección contra rayo, y me comentaron que, bueno, chaval, aquí no caen rayos. Pues es curioso que en estos últimos 16 años el país donde más rayos, uno de los países con más rayos que está cayendo es aquí en Chile, provocando muchísimas muertes que quizás no han hecho eco, pero también han dañado también mucho la economía, ¿vale? Y un detalle a tener muy en cuenta es que las compañías aseguradoras ya han creado jurisprudencia y están solicitando que las industrias estén protegidas y vengan con un contrato de mantenimiento sobre las instalaciones de protección contra el rayo. Y si no, no te indemnizan, porque en el caso de caída de rayo no tenga, por ejemplo, en un centro logístico o un trading center, cae un rayo y no hay protección, en el resto de Europa o incluso en países ya de Latinoamérica, las compañías no indemnizan. Bueno, sí, lo que decíamos, que el cambio climático está haciendo mella, lo estamos pagando en el día a día, y se estima que por cada grado que sube anualmente la temperatura, pues aumenta la actividad de tormentas en un 12%. Eso implica, pues bueno, que cada vez vamos a tener más rayos y nuestra protección contra el rayo, si cabe, cada vez va a tener más importancia. El cambio climático genera más nubes, más activas, lo que favorece, pues, la creación de tormentas. Y tenemos rayos y regiones bueno, que en las cuales se van a concentrar más esta actividad, y si cabe, pues más la importancia de contar esta protección contra el rayo. Es fácil encontrar en noticias, ponemos en Google, en cualquier buscador, caída de rayo, y vamos a encontrar siempre noticias a nivel mundial de daños en todo tipo de sectores. Aquí vemos opciones que estos son relativas a Chile, de los últimos recientes. Y vemos que, bueno, que nos van a impactar en diferentes tipos de proyectos, y es importante, bueno, pues, contar con esta protección. Y bueno, comentar un poco, nosotros como marca, como ya decíamos, llevamos ya un tiempo aquí en Chile, y bueno, presentaros algunos proyectos como serían casos de éxito de aquí de Chile, en algunos de ellos en los cuales yo tomé la visita personalmente, como es el caso que estuvimos en minera de Chuquicamata, en Calama. Hemos trabajado, pues, en Minera Labra, en diferentes observatorios de GMTO. Tuvimos recientemente las oportunidades de hacer el centro de distribución que salió en el vídeo de los Ruiz para Dartel, diferentes parques fotovoltaicos y subestaciones y demás. Y además también, pues, trabajando en el campo de las telecomunicaciones para Antel Claro y también para Minera Labra. Nosotros, como empresa española, obviamente tenemos también algunos proyectos de éxito reconocibles a nivel nacional. Bueno, tenemos el reciente estadio recién inaugurado del Villarreal, que está, es un equipo de Champions League. Ahí lo cubrimos todo un estadio con 4 pararrayos, el aeropuerto de Málaga, que también se inauguró recientemente, centros comerciales, bueno, hoteles, resorts de playa también, y estamos protegiendo también el Palacio Real, donde vive la familia real española. Lo que pasa es que por seguridad, perdón, no nos lo permiten hacer muy extenso y tenemos un contrato de confidencialidad, pero somos la empresa que vela por la seguridad de nuestro rey. Bueno, si cayese un rayo, pues lo partiría, pero no pasaría nada, según la oposición. Bueno, a nivel internacional, como decía, estamos en 50 países, y aquí tocamos, bueno, un poquito de cada palo. Tenemos proyectos en refinerías, como decíamos antes, zonas APEX. Esos son proyectos muy importantes por la peligrosidad, el tipo de material que se maneja allí. Bueno, son proyectos que obviamente son muy grandes, mucha área a cubrir. Hoteles del Caribe, en los cuales ahora mismo tenemos teniendo un éxito. Bueno, la zona del Caribe es un ambiente muy corrosivo, y por lo general los pararrayos allí no duran mucho. Nosotros estamos fabricando en acero inoxidable 316L, con lo cual nuestros pararrayos van a durar más en el tiempo. Y bueno, en zonas de costa y Caribe con una climatología adversa para el metal, sabemos que la oxidación es clave, pues bueno, estamos teniendo mucho éxito en esa zona. También tenemos edificios históricos, como vemos aquí un palacio, bueno, el Palacio de Rumanía, de Iași. Es un palacio, la verdad, espectacular. Tuve también la oportunidad de verlo en persona. También es un nicho de mercado a tener en cuenta. No solamente vamos a proteger edificios nuevos, sino que también vamos a ir a proteger edificios históricos.
Mostrar también aquí el aeropuerto de Arabia Saudí, en el cual, bueno, ese se está haciendo ahora mismo la construcción y conseguimos hacer ese proyecto gracias al beneficio del pararrayos con dispositivo cebado. Ahora luego veremos, ¿no?, el gran radio de producción de protección que nos va a ofrecer un pararrayos de estos, que podemos cubrir 107 metros. Con lo cual, bueno, pues podíamos cubrir una terminal bueno, diseñada por un arquitecto que, bueno, que es la verdad que es muy, muy bonita, con unas partes voladas muy espectaculares, que no quería que se pusieran jaulas de Faraday ni muchas puntas Frankis y que dañaran esta estructura. También tenemos proyectos militares, en los cuales también son de bueno, un amplio terreno a cubrir. En este caso estamos hablando de la Marina de la Indian Navy. Aquí también hemos hecho proyectos importantes en India, hospitales como es el de King's College, que vemos también aquí, y una parte, bueno, que también está ahora mismo en construcción, que es la ampliación de la Meca en Arabia Saudí, que, bueno, están ampliando toda la parte de peregrinación. Es una zona que también tiene un alto índice de tormenta, está cerca de la costa, pero además también tiene montañas, lo cual hace es un clima, un combo perfecto para que se generen tormentas. Y han habido varias personas que han muerto ahí por caída de rayos y lo están tomando ahora muy en serio. Bueno, ¿cómo se forman los rayos? Es para una parte importante para saber cómo protegernos, ¿no? Cuando tenemos buen tiempo, pues bueno, no hay diferencia potencial entre el cielo y la tierra, pero cuando hay mal tiempo tenemos un balance de cargas, ¿no? Entonces estas nubes, las que se suelen llamar cumulonimbus, se van a cargar, ya bien sea positiva o negativamente, y va a haber una diferencia de potencial entre la Tierra y la atmósfera, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vemos una descarga de rayo, es bueno, como se tienden a equiparar. Entonces, esa carga que se acumula en la nube se va a ver atraída por la Tierra, que va a tener una diferente polaridad. Entonces, es cuando procedemos la descarga. Esto ocurrirá cuando hay más de 7.000 voltios por metro. Entonces, el aire, que de por sí no es conductor, al romperse generará un camino para que el rayo se descargue. ¿De acuerdo? Aquí si tienen alguna duda, perfectamente estaríamos encantados de aclarársela. Bueno, pues eso, hemos visto cómo caen los rayos y ahora vamos a ver cómo caen en Chile. Chile es un país con una geografía muy diferente al resto, son muchos kilómetros de una forma lineal y con climas, como decíamos anteriormente, diferentes. Bueno, el sistema de climatología chileno dispone de esta información, es pública y, como decía, ¿no?, se dicen que no caen rayos, pero aquí tenemos pruebas de cómo caen rayos y de cómo caen además en territorio chileno. Aquí vemos en Atacama, San Pedro, fenómeno de caída de rayos en Antofagasta. Esta actividad, estas líneas azules, pues cuanto más azul oscuro es más actividad, ¿de acuerdo? Vemos en la parte norte, vemos aquí más diferentes días de caídas y todas estas imágenes son de este año, de 2025, ¿de acuerdo? Con lo cual, importante y entender cómo nos está afectando este clima y cómo va cayendo cada día pues, más rayos a nuestro territorio chileno. Ante esta necesidad, pues bueno, ya nos viene de ahora, pero sí que tenemos una multitud de normativas, normas internacionales, nacionales, diferentes códigos técnicos y demás. Entonces, bueno, el origen de todo esto viene de una normativa internacional que es la IEC 62305, es una normativa que está en inglés y a partir de ahí pues fueron surgiendo diferentes normas nacionales. Nosotros, como decíamos anteriormente, somos parte del combativo de la normativa de la UNE 21186. Es la normativa propia de España que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Nosotros, como parte del comité normativo, pues vamos a esos comités en los cuales bueno, pues hay diferente tipo de empresas, como laboratorios, otros fabricantes y demás, junto con el Estado y los departamentos de calidad. Y bueno, lo que tratamos es de mediar que esta norma vaya evolucionando a las necesidades también de la población y para poder salvaguardar todos los proyectos y vidas e inversiones. Tenemos el equivalente que sería la normativa francesa, la NFC, o la portuguesa, que son normas iguales, y a nivel mundial son normas de referencia. Es por eso que, por ejemplo, hoy estamos aquí, porque el RIC chileno hace una mención a este tipo de normativas, ya que la normativa del RIC se queda un poco corta a la hora de explicar todo esto y cómo hacer estas instalaciones. Pues bueno, la UNE es extensa y cubre toda esa parte de la protección contra el rayo. Bueno. Pues como decía, ¿no? Después de estar evaluando el RIC, y venimos un poco a hablar también de hoy, el RIC lo que nos hace es un diccionario de términos, nos explica cómo hacer ciertas partes, ¿no? Nos explica cómo hacer, qué se debe hacer, cuál es el pliego, cuál es el alcance,
Y también nos dice una nota que, bueno, que si nos falta material o nos falta conocimiento aquí cómo seguir para hacer nuestras instalaciones, nos podemos acoplar a normativas IEC o las normativas UNE, que como decía anteriormente, estas normativas son las normas madres, son el origen. Y bueno, como decía, la IEC viene en inglés, pero lo bueno de la UNE es que ya está en español y bueno, pues es fácil para entender para todos y no hay que hacer traducciones que pueden generar errores. La normativa UNE, pues bueno, es un miembro, es un pliego técnico que nos va a desarrollar desde cómo certificar, testear y desarrollar un pararrayos, cómo hacer una instalación, cómo hacer un cálculo de riesgo y cómo bueno, llevar a cabo esta instalación. Y además también al final nos dirá cómo hacer los mantenimientos de estas instalaciones. El RIC, bueno, pues tiene la materia que empieza como puesta a tierra, el número 6, es el que nos hace mención en este caso. Es un decreto, viene implantado por el Gobierno, ¿no? y bueno, dictado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de aquí de Chile. Y los objetivos es lo que decíamos, es dar herramientas a los ingenieros, técnicos y demás, que son los que van a salvaguardar y los que van a trabajar en el campo de la protección contra el rayo en Chile. Nos dice lo que tenemos que hacer, los métodos a llevar a cabo y nos da esa nota, esa posibilidad de acoplarnos a la normativa UNE, que es la que es más extensa y más específica de pararrayos, porque es una norma. Es un decreto ley que se aplicó, que podían renunciar a la aplicación del RIC y acogerse a cualquier normativa internacional. Correcto. Y bueno, comentar eso, lo que digo, la norma UNE es una norma pura y dura y única y exclusivamente de pararrayos y además pues de la puesta a tierra también, obviamente. Entonces, el alcance del pliego técnico es para todas las instalaciones de consumo de energía eléctrica del país de Chile. El ámbito comprende instalaciones pues, baja y media tensión. Vale, entonces son, como digo, como otros pliegos técnicos que es de seguimiento y de obligado cumplimiento para ese tipo de proyectos aquí en Chile. Tenemos diferentes normativas, como decía anteriormente, ¿no? Que también nos va a hacer mención aquí el RIC, como normas IEC, IEEE, normativas americanas, NFPA, UL, son normativas que, bueno, que también hacen mención a estas cosas, a estos términos, pero en diferentes especialidades también. Y como decía, son normas americanas que vienen en inglés y bueno, a veces también nos pueden generar errores en traducciones, con lo cual bueno, se recomienda el uso de la UNE. El pliego establece pues, bueno, las generalidades, ¿no? de estos sistemas de puesta a tierra en instalaciones. Tenemos que tener pues, bueno, en baja tensión, saber nuestras necesidades que debemos cumplir y evitar que, bueno, que las personas estén en riesgo, como decíamos anteriormente, por las caídas de rayo, por malfunción de algún sistema, que haya alguna falla, que se generen bueno, problemas de electrostática y demás. Entonces, bueno, aplicamos esto en áreas de residenciales, industriales y también no solamente podríamos aplicarlo en nuevas construcciones, sino, como decía anteriormente, en edificios históricos que también deberíamos de proteger. Parte importante es la responsabilidad del instalador. Obviamente no va a recaer todo en el prescriptor o la ingeniería que va a hacer, sino también bueno, la parte importante también es la instalación que se lleve a cabo, que se cumpla lo prescrito, que se cumplan las normativas, con lo cual también debemos conocerlas como instaladores. Debemos hacer unas ejecuciones conforme a plano, a pliego técnico, hacer esta de una forma segura eléctrica, una seguridad que no implique tampoco un riesgo para el propio instalador, con lo cual deberemos tener una competencia profesional, unas certificaciones y un entrenamiento para cumplir con todo esto. Para realizar proyectos de protección contra rayo, lo primero que deberíamos hacer es un cálculo del índice de riesgo. Tenemos que saber si vamos a necesitar o no un pararrayos. Obviamente, pues bueno, tendremos que saber a lo que nos enfrentamos y no en todos los sitios es necesario tener un pararrayos. Tenemos que evaluar ese riesgo y nosotros como fabricantes pues ponemos una herramienta a disposición bueno, es gratuita, está en nuestra página web y cualquier ingeniería instalador puede acceder a nuestra página web. Aquí tenemos el código QR que no sé si se va a volver a cortar, si lo podréis hacer. Aquí podéis acceder, también os digo, de forma gratuita, podríais contestando unas pocas preguntas, hacer una memoria técnica que os va a dar incluso hasta la información de cuántas grapas necesitaríais, cuántos metros de cable. Es muy sencillo para comenzar a andar en un proyecto. Es muy sencillo de rellenar. Sí, dígame. ¿Es como una especie de calculadora o de evaluador? Sí, Así es un software que tú tienes que poner unos parámetros del tu proyecto, tienes que conocer un poco, ¿no? Saber dónde se sitúa, dimensiones, tamaño y demás. Te va a permitir un poco también colocar donde quieres poner pararrayos, es algo un poco ahí, más básico. Y una vez generes el informe, te llegará un PDF, una memoria,
un plic con un MPC Lego técnico, hablando de las normativas y demás, y además en la parte final te va a dar el despiece de todo lo que necesitas tú para hacer tu proyecto, ¿de acuerdo? Y totalmente de forma gratuita, y podrías venir luego a darte y tener ya el coste de tu proyecto. Es muy fácil de rellenar. Sí. Hay que meter unos parámetros, lugar, distancia, tipo de edificio, y luego le dará un resumen como un proyecto. Es decir, luego le iba a imprimir un proyecto especificando dónde puede colocar el pararrayos, qué tipo de pararrayos, con qué grado de protección y qué nivel hay que proteger. Incluido todo el desglose del material que debería aplicar en la instalación. Bueno, y para hacer este cálculo, como decimos, viene de la normativa, la UNE 29186, normativa, como hemos dicho ya múltiples veces, ¿no?, para solamente para rayos, y este parte del cálculo de riesgo lo vamos a compartir con la IEC 62305, con lo cual es un cálculo totalmente válido y que se lleva aplicando mucho tiempo. Es un cálculo que si lo hiciéramos a mano sería complejo, porque tenemos que alojar números logarítmicos y demás, pero haciéndolo de esta forma con el cálculo de software mediante estas preguntas que se estiman los valores, nos convierte lo que sería un procedimiento un poco complejo de ecuaciones en algo muy sencillo, en algo muy visual de hacerlo, que cuando no hace falta hacer ni usar una calculadora, nos dará el valor de riesgo y luego lo comparará con los riesgos tolerables. Para hacer el proyecto pues tenemos que conocer el tipo de estructura, la ocupación humana, el contenido de este proyecto, la ubicación, y ver un poco el valor económico y cómo se va a desarrollar, y las medidas que decía, ¿no?, anteriormente, para introducirlas y puedas de esa forma pues también saber la superficie de colección de posibilidad de impacto, y luego pues desarrollar ese proyecto y saber cuántos metros de cable nos van a hacer falta, grapas, electrodos y demás. La norma nos dará unos diferentes valores de protección, unos diferentes radios, y eso significará que podemos ser más o menos flexibles a la hora de realizar los proyectos. Dependiendo de este radio, de este resultado, de acuerdo, podremos optimizar la solución y ver cómo de eficientes vamos a ser en este caso. Tendremos 4 niveles, esos 4 niveles un pararrayos los va a cumplir igualmente, entonces veremos que un pararrayos nos va a cumplir entre 80 metros en nivel 1 y hasta 107 metros en nivel 4. Entonces, dependiendo de este nivel, variará la eficiencia. Esto es una herramienta muy buena para nosotros. Yo voy a hablar ahora como instalador. Es una herramienta que en un momento cuando recibimos un proyecto de una instalación eléctrica, además un poco compleja quizás, nos va a permitir que podamos hacer el cálculo de índice de riesgo, aunque nuestro cliente no nos lo pida, pero sí se lo podemos presentar y decirle, mira, hemos hecho el cálculo de índice de riesgo de caída de rayo y el programa te está aconsejando colocar un pararrayos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Para evitar posibles, durante el proceso de la obra o quizás ya una vez terminada, tengamos una caída de rayo y le rompa todas las instalaciones. Entonces, te puede llegar al cliente y decir, oye, tú que eres el electricista, el instalador, ¿cómo no me pudiste avisar que podía haber ocurrido? Esto está ocurriendo muchísimo, ocurría muchísimo antiguamente en España, ¿vale?, y en el resto de Europa. Como es una herramienta totalmente gratuita y es una cuestión de dedicarle solo 5 minutos a meter unos datos, yo invito a que reforcéis vuestro presupuesto y vuestro asesoramiento al cliente, sin ningún tipo de compromiso. Pero bueno, ya os estáis salvando un poco la espalda de decir, yo te avisé que podía ocurrir. Bueno, acá ahora vamos a ver aquí una... ¿Quieres cambiarlo? Sí. ¿O se saltan? Está parpadeando, ¿verdad? Sí, lo estoy viendo que está parpadeando. Perdón por el problema técnico. Dale. A ver si... Yo creo que Alex lo ha hecho adrede, no lo ha cargado para luego que siguiera yo hablando. A ver. Sí, no habrá problema en compartirla después. Después con el certificado se podría compartir, no habría problema. Bueno, continuando un poco a la parte de realizar los proyectos, tenemos diferentes opciones, ¿no? Originalmente se hacían los proyectos con punta Franklin, que es una tecnología pues, de hace 300 años, desde Benjamin Franklin, que descubrió que si ponemos un trozo de cobre, un conductor, pues también podríamos, y puesto a tierra, protegeríamos y evolucionando a una jaula de Faraday.
Aquí vamos a ver un proyecto, un poco un particular, un ejemplo. Vemos un colegio, ¿no? Una escuela, en la cual hemos hecho una jaula de Faraday, hemos protegido lo que viene siendo el edificio, con lo cual todos los niños que estudian en este colegio, que estudian dentro del edificio, estarían protegidos sin ningún tipo de problema. Pero tenemos una parte deportiva afuera que, bueno, que está desprotegida, ¿de acuerdo? Esta parte, bueno, si cayera un rayo aquí, pues no estaría protegida, y hemos hecho una alta inversión protegiendo esta escuela. ¿De acuerdo? Si esto mismo lo hiciéramos con un pararrayos con dispositivo cebado, solamente con una instalación con un pararrayos como el que podemos ver aquí, que podemos llegar a cubrir 107 metros de radio, pues eso nos da una superficie de 35.000 metros cuadrados, algo inviable con una punta de Franklin. Entonces, bueno, este tipo de pararrayos nos da un beneficio aquí. Hemos reducido el tiempo de instalación. El proyecto anterior nos hubiera costado a lo mejor una semana ejecutarlo. Este en un día puede estar ejecutado. Hemos reducido hasta en 6 veces el coste de la instalación y hemos conseguido proteger no solamente el edificio, sino toda la parte deportiva donde podrían haber niños jugando allí, que en caso de tormenta no hubieran estado protegidos. Con nuestro sistema de protección de PDCs, bueno, pues podemos llegar a cubrir toda esa zona. Como decía, ¿no? Tenemos diferentes niveles de protección para un mismo producto. Este pararrayos que tenemos aquí, vemos, es el Advanza 2, es un pararrayos de 60 microsegundos. Eso significa que es capaz de generar un trazador ascendente de 60 microsegundos y será capaz de captar este rayo. Este pararrayos, pues bueno, en nivel 1, con un mástil de 6 metros, que es la solución óptima, nos dará esos 80 metros, en nivel 2, 87, nivel 3, 97 y nivel 4, 107 metros. Entonces, conforme nos vamos alejando un poco de esos 80 metros, la eficiencia cambia. También tener en cuenta aquí que tenemos otro nivel que nos indica la norma, que es el nivel plus para zonas ATEX, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Las refinerías, zonas explosivas, polvorines que tenemos aquí, por ejemplo, en minería, en los cuales tenemos que aumentar esa eficiencia y reducir el riesgo, con lo cual, en lugar de calcular a 80 metros, vamos a reducir un 60% el radio de protección y nos iremos a esos 48 metros. Nosotros como fabricantes disponemos de diferentes modelos, diferentes tipos de pararrayos, con diferentes radios de protección, ¿no? Aquí tenemos el modelo Advance, que es el que más usamos en Chile. Como decíamos anteriormente, somos los únicos fabricantes en el mercado que vamos a ofrecer una garantía de por vida. Nos diferenciamos de esa forma también, ¿no? de nuestra competencia. Fabricamos todos nuestros modelos en acero inoxidable 316L, con lo cual, bueno, lo que decía anteriormente, vamos a resistir ambientes marítimos, sulfurosos, como bueno, o sea, zonas de industrias químicas, zona de minería, zona de ambientes marinos. Nosotros hemos estado instalando pararrayos incluso en barcos pesqueros. Y además, obviamente también es un pararrayos muy robusto, es un pararrayos que resiste hasta 200 kiloamperios. La norma nos dice que lo tenemos que testear por 3 impactos, ¿de acuerdo?, de 100 kiloamperios, y nosotros estamos asociados con el ITE, que es un laboratorio especializado en la protección contra el rayo, y allí le hemos dado más de 20 impactos a 200 kiloamperios, ¿de acuerdo? También, bueno, cabe de indicar aquí que este pararrayos se certifica, se comercializa como 60 microsegundos, porque la normativa, la UNE 21186, nos dice que no podemos hacer cálculos. Para considerarse un PDC debe ser como máximo 60 microsegundos, como mínimo 15 microsegundos, ¿de acuerdo? Entonces, pero este pararrayos en el laboratorio se nos ha dado valores de 137 microsegundos. Esto significa que es capaz de generar un trazador ascendente más del doble que lo que dice la normativa. Es probablemente uno de los pararrayos más potentes del mercado, pero nosotros, como parte del comité normativo, no podremos calcular con esos resultados de laboratorio, aunque son mucho mejores y mucho más potentes de lo que lo tenemos que comercializar para cumplir con la normativa. Esto hace que, bueno, que este pararrayos nos genere ese efecto, digámoslo, como sombrilla o como escudo, porque bueno, lo que protegemos es hasta 107 metros, con un mástil de 6 metros. Todo depende a la altura que se coloque este pararrayos, nos dará un radio mayor o menor. Bueno, la normativa, las fichas técnicas nos lo muestra, que es un cálculo empírico, ¿no? Esta protección va subiendo desde los 2 metros hasta los 6 metros, podría continuar hasta los 20, 25 metros, pero el aumento de radioprotección no es considerable a veces para lo que tenemos que invertir en un mástil de esas capacidades. ¿Y cómo funciona este pararrayos? Bueno, pues lo que tenemos es un pararrayos con dispositivo cebado, que lo que quiere decir que es capaz de generar un trazador ascendente. Ese trazador ascendente es, para entenderlo un poquito simple, más básico, sería como un rayo, pero de diferente polaridad.
Entonces antes estábamos hablando que las nubes se cargan de electricidad estática y se descargan, entonces, y se van a ver atraídas por la polaridad de la Tierra. De esta forma lo que estamos haciendo es aumentar ese trazador ascendente, que se vean más atraídos a ese trazador, y en lugar de querer impactar en el terreno, en el edificio y demás, pues nosotros lo vamos atraparlo. Que lo que hacemos es atraparlo. Lo vamos a canalizar por nuestra instalación de protección contra el rayo, evitando pues, bueno, poner en riesgo las vidas, personas, el proyecto y demás. Entonces, ¿cómo funciona? Pues tenemos un día de buen tiempo, no hay carga estática, no tenemos lectura de campo eléctrico, no es alto. Entonces, de esta forma, pues bueno, no hay, el pararrayos está en stand-by y no está trabajando. ¿Qué pasa cuando hay una tormenta? Bueno, este pararrayos es capaz de notar esa variación del campo eléctrico. El pararrayos, que lo vemos así como una forma como un misil, ¿no? Son dos partes. El eje central es el que se conecta a tierra y tiene una polaridad. Toda la carcasa externa está en la parte más alta del edificio y está en contacto con la atmósfera, con lo cual tendrá una polaridad diferente a lo que viene siendo la toma de tierra. Entonces, ahí dentro hay un condensador que se va a cargar de esa forma. Hay una pequeña rendija, un gap que se llama así, para hacer ese salto de potencial, y de esta forma activará un generador electropulsante interno que será el que será capaz de generar estos trazadores ascendentes. Entonces vemos en la imagen número 2 cómo se ha cargado, se ha puesto en stand-by, está funcionando, ya no está en stand-by, y la 3 vemos cómo está empezando a generar esos trazadores ascendentes. Y la imagen número 4 pues veríamos como ya hemos captado el rayo, y entonces una vez ya hemos captado el rayo dependemos de una buena bajante, una buena toma de tierra, una buena instalación para poder drenar esa corriente y que no afecte a nuestro proyecto. Ahora lo veríamos esto, cómo pasaría pues, en la vida real, ¿no? Tenemos, como decíamos al principio, una imagen, ¿no? De una tormenta, tenemos una ciudad, tenemos una carga negativa en las nubes y una diferencia de potencial con el terreno, con la tierra, con los edificios que serían positivos. Bueno, tenemos tormenta, los pararrayos están preparados, no digámoslo, para captar esos rayos. Tenemos más de 7.000 voltios por metro, el aire ya no se puede romper, ya no va a actuar como aislante, entonces vamos a buscar ese canal, ese salto. Entonces vemos que el rayo pues, va saltando, vemos que los rayos no son nunca una línea recta, ¿no? Porque van siempre intentando buscar ese camino más fácil de puesta a tierra. Y vamos avanzando, va buscando ese camino más fácil, más sencillo, hasta que al final vemos cómo los pararrayos son capaces de generar esos trazadores ascendentes, ¿vale? Ahí vemos que este pararrayos ya está intentando atraer ese rayo para capturarlo. Y esto pasa en microsegundos. O sea, esto es una imagen que estamos viendo aquí a cámara lenta, pero no nos da tiempo a apreciarlo con el ojo humano. Y vemos cómo avanzamos hasta el final se produce esa descarga. Si os dais cuenta, hay una descarga de rayo que no es un impacto. Originalmente con pararrayos tradicionales de cobre, lo que pasa es que el pararrayos, esa punta Franklin, está en la parte del edificio y sufrimos un impacto. De esta forma, nosotros hemos ido a interceptarlo y a canalizarlo, con lo cual, desde el punto de vista de arquitectura del edificio, de la estructura, también es mucho más sano porque no estamos recibiendo ese impacto, que es un impacto muy energético, ¿de acuerdo? Y de esta forma, pues bueno, ahora ya lo que importaría sería el ver cómo canalizarlo, tener una buena instalación, una resistencia de toma tierra por debajo de los valores para que sea capaz de drenar y tener esta energía. Aquí tengo un pequeño vídeo que os quiero mostrar, en el cual vamos a ver un ensayo de laboratorio. Aquí vamos a ver cómo se comporta un pararrayos y la diferencia entre una punta Franklin. Un pararrayos con dispositivo cebado. Esto es un ensayo de laboratorio, en el cual no es reglamentario, pero sí que esto se hizo por muchas dudas de clientes. Aquí lo hemos visto. No se oye el impacto. No está conectado. Ah, no está conectado. Aquí vemos, aquí lo que estamos viendo es el laboratorio de LITE que decía anteriormente. Aquí se genera, mediante ese plato, se genera como un efecto de una nube. Ahí eso se carga, a ver, de unos condensadores y unos transformadores especiales. Y vemos como el pararrayos con dispositivo cebado se pone, de hecho están por debajo de la punta Franklin, y el rayo se ve mucho más atraído, vemos que se desplaza incluso del centro hacia caer atraído por el pararrayos con dispositivo cebado. Te digo, esto no es un ensayo reglado, la normativa no regula esto, pero sí que tenemos, hay un pequeño lobby a nivel mundial, ¿no?, de los sistemas convencionales o los pasivos que dicen que los pararrayos con dispositivo fallan o no funcionan.
o que no se creen el uso de esa tecnología. Y bueno, esto era para un poco mostrarles y decirles que esto ¿Y cómo se anticipa muchísimo más rápido ante una punta Franklin? El trazado ascendente y el comportamiento funciona. Y nada, vamos a ver un poco cómo hacer una instalación, empezando pues desde la punta, ¿no? Aquí tenemos un pequeño esquema de instalación. Pues sabemos que cuando hacemos una instalación de pararrayos, deberíamos de hacer la punta de pararrayos siempre en la parte más alta. Recomendamos como mínimo, o sea, esa recomendación es 6 metros, pero como mínimo tienen que ser siempre 2 metros por encima de todo, ¿de acuerdo? Y vemos esas dos bajantes que deben de tener si es un edificio hecho en concreto. Si es un edificio metálico, se podría trabajar con una sola bajante. Si el edificio tiene más de 100 metros, pues ya deberíamos de hacer 4 bajantes. Cuando incluso veamos que haya parte que se puede quedar incluso desprotegida, nosotros estamos haciendo edificios de rascacielos en Oriente Medio, torres de más de 120 y 230 metros, se deben de hacer anillos perimetrales uniendo esas bajantes. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer el proyecto de aquí de Santiago, del Costanera, pues tendríamos que hacer anillos perimetrales a lo largo de esa fachada. Y bueno, sí, 2 bajantes, o 4, o 1, dependiendo el proyecto. Luego seguiríamos en la instalación. Si vamos a separar esas bajantes por la cubierta, lo que deberíamos de hacer sería colocar conos poliméricos, conos plásticos, para no agujerear en la cubierta y generar posibles filtraciones. Estos conos se rellenan de concreto, de gravas o de áridos para que tengan un peso y de esa forma pues fijar el cable sin tener que atornillar y crear puntos de un posible filtración de daño a futuro. Luego bajaríamos ya al diseño de la instalación en la parte de lo que viene siendo la bajante. Las bajantes se deberían de intentar hacer siempre que se pueda por la parte exterior, dejar el cable o la bajante, lo que usemos, el fleje, pletina además, visto para poder hacer revisiones, pero bueno, también se podrían pasar por patinillos internos si se pueden aislar. Y lo que tenemos que hacer es separarlas con mínimo 2 metros, si puede ser por diferentes fachadas mejor, y si no, bueno, la recomendación sería hacerlo por 5 metros de separación. Luego la tercera parte importante sería pues la toma de tierra, que si también la podemos hacer por 2 fachadas diferentes, pues sería mejor, en la cual bueno, el diseño de la instalación de toma de tierra suele ser un triángulo equilátero con separación de 2 metros, 2 metros, 2 metros entre las picas. La normativa nos dice que tenemos que enterrar 6 metros lineales de electrodos y bueno, que tenemos que llegar a un valor por debajo de los 10 ohmios. Si no llegamos a ese valor de 10 ohmios, pues tendremos que ya valorar cómo hacemos la actuación. Pero por defecto, diría que en el 90% de los proyectos se usa este sistema y con un mejorado del terreno y se suele cumplir con la normativa. Ahora viendo un poquito el que comentábamos antes, hemos visto el vídeo de inicio, ¿no?, del centro de los Ruiz, pues aquí tenemos el plano de cubierta de este proyecto. Que Darte nos hizo llegar. Es un edificio con una cubierta a 2 aguas, con una inclinación media, y aquí bueno, pues se valoró que deberíamos, cómo ocurrir se hizo un cálculo de riesgo y se hizo un nivel 1, porque hay una alta inversión aquí, es un sistema robotizado y demás, entonces valoramos un nivel 1, además de la afluencia de personas. Entonces, bueno, vimos que dónde colocar los pararrayos, cómo hacer, en este caso, la toma de tierra, teníamos que hacerla por una fachada. Y bueno, vimos cómo instalarlo, este esquema de instalación, haciendo la bajada, separándolos los 5 metros, haciendo las fijaciones que hemos hecho anteriormente y llegando a toma de tierra. De esta forma, pues bueno, hemos conseguido proteger este edificio. Como sabemos, aquí se puede ver claramente este efecto de sombrilla, ¿de acuerdo? O de paraguas, ¿no?, sobre el edificio. Y aquí vemos un poco más en detalle pues, todo el tema de los elementos que tenemos aquí de protección o necesarios para llegar a este proyecto. Lo más importante es el cabezal que hemos visto aquí, que tenemos aquí visto. Sería ese mismo pararrayos, el Advanza 2. Y bueno, aquí tenemos un esquema de instalación con todos los elementos básicos necesarios. Desde la pieza de adaptación, elegir un anclaje, dependemos del tipo de proyecto. Pues ahora usaremos uno u otro, dependiendo si nos vamos a conectar, tenemos una fachada, una superficie plana, una cubierta a 2 aguas, como hacemos anteriormente. De ahí fijaremos el mástil, diferentes tipos de mástiles. Obviamente estamos diciendo que lo recomendable son 6 metros, pero en ocasiones usaremos mástiles de 2 metros, en ocasiones usamos mástiles autosoportados. Grapas, diferentes tipos de grapas para diferentes tipos de conductores, diferentes tipos de superficies.
El conductor, ahora luego más adelante veremos qué tipo de conductor vamos a poder usar y qué conductores nos van a cumplir la normativa, qué sección podemos usar y cómo lo hacemos. Tenemos que usar un contador de impactos, como se ve también ahí, para tener un registro de si nuestra instalación alguna vez ha sufrido un impacto o no, porque si hemos sufrido un impacto de rayo, pues deberemos de hacer una revisión y un mantenimiento de la instalación, ¿de acuerdo? Continuaremos con un tubo de protección, que lo que haremos será pasar el cable simplemente por dentro. Bueno, hoy en día los robos de cobre son comunes, se roban instalaciones, entonces si lo podemos ocultar, pues mucho mejor. Y además, como vamos a hacer los últimos 2 metros, que es donde suele haber bueno, pues gente, personas, ¿no? Se podría dañar, podría estar en contacto. Y de esta forma lo que vamos a hacer es ayudar, bueno, pues que no se deteriore con el paso del tiempo, que no se corte y que sea, bueno, un conductor que se continúa hasta la toma de tierra. Viéndolo un poquito más en detalle, pues bueno, comenzamos aquí con la parte de lo que hemos visto del pararrayos, ya lo hemos visto un poco cómo era, y ahora vamos a seguir con la pieza de adaptación. La pieza de adaptación nos hará de nexo de unión entre el mástil, el conductor, ¿vale? Tener una fijación, una conexión sólida y con el pararrayos. Hemos dicho que teníamos garantía por vida y siempre que hablo de la pieza de adaptación, porque quiero hacer mella en esto, tuve un día un proyecto en Afganistán, un cliente se le vendió un pararrayos y nos llamó que el pararrayos se había explotado y que quería usar la garantía por vida. Y cuando les pedimos, solicitamos foto de la instalación y demás, pues bueno, nos envió la foto de la instalación y nos dimos cuenta que el pararrayos no tenía conductor, no tenía pieza de adaptación, lo había puesto en la parte alta del edificio y él pensaba que por arte divina, pues a lo mejor pues ya estaba, el pararrayos estaba colocado. No estaba aterrizado. No estaba. Entonces el pararrayos hizo su función, tuvimos suerte en ese sentido, captó el rayo, afortunadamente, pero explotó. Afortunadamente Explotó. el pararrayo hizo su función y no hubo que lamentar daños personales ni materiales, porque estaba en un edificio muy simbólico. Pero es curioso que pusieran el pararrayos en un mástil sin nada y sin cable, sin aterrizar. Os invito luego que toquéis el pararrayo, que lo veáis y para que os hagáis una idea de cómo la cantidad de corriente que pueden hacer para hacer explotar esto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Es muy importante. Desde entonces que pasó eso, siempre hago mucho hincapié en tener una buena pieza de adaptación, una buena conexión y, obviamente, pues hacer un buen sistema de toma de tierra, ¿de acuerdo? Pero esto es una parte importante que muchas veces se obvia. Y vemos diferentes tipos de mástiles, ¿no? Como decíamos, diferentes tipos de proyectos. Pues cada proyecto es diferente. Entonces, tenemos un catálogo de soluciones. Pues tendremos mástiles de 2, 4, 6, 8 metros que se irán interconectando, machembrados, muy sencillos de instalar. Luego valoraremos qué tipo de edificio estamos haciendo, ¿no? Pues no es lo mismo hacer un edificio residencial, hacer un edificio unifamiliar, una industria. Estamos viendo una instalación deportiva en la cual nos vamos a acoger a una torre de iluminación. Tenemos, como decía anteriormente, aquí vemos una imagen de un barco pesquero en el cual también se instala un pararrayos. Eso se hacía en la zona del sudeste asiático, en Indonesia, una zona en la cual tiene una alta caída, casi todos los días tienen tormentas y bueno, pues no pueden parar la actividad, así como pasa aquí en Chile en minería, no podemos parar la actividad porque pues, tiene un alto impacto económico. Pues bueno, esta gente, estos pesqueros, no querían parar la actividad y tenían gente trabajando en cubierta de barco y decidieron colocar un pararrayos. Una de estas imágenes vemos una torre de celosía. Esto es una zona ATEX, también que se hizo en España. Eso es un camión que hace repuestos de nitrógeno, perdón, y bueno, sería altamente combustible. Y la superficie ya a 2 aguas, como vemos aquí, una base que se puede regular dependiendo de la inclinación de estas cubiertas. Vemos que se hace también con unas bases de hormigón para poder regular, no tener que perforar esa cubierta, que nos podría generar, pues, como decíamos antes, filtraciones. ¿Sí? En algunos proyectos, la DGAC, que es la Dirección General de Aeronáutica Civil, no permite ciertas alturas. Correcto. Un proyecto que nos tocó hace muy poco, sobre la cubierta del edificio, ellos permitían máximo 3 metros, hasta la punta del pararrayos. Eso limita un poco la protección, ¿cierto? Correcto, sí. El pararrayos tiene, como te digo, tiene 107 metros o 80, si lo haces a 6 metros. Si le bajas el mástil, vas a tener un radio diferente. Entonces, para cuando tienes esas limitaciones, pues bueno, eso es parte de ingeniería, de evaluar, pues bueno, qué tengo en la cubierta, dónde voy a poder colocar el pararrayos. Y te puede pasar que tengas que, en vez de usar un pararrayos, usar 2 o 3, no sé, depende de lo grande que sea ese proyecto. Sí. ¿Cómo lo hacen para disipar el contacto del rayo, valga la redundancia,
Disponemos... Hola. Quiero poner un poco en contexto. Acá Ujú. la conexión de las salmoneras es de tres conductores. Generalmente esto tiene la tierra. Normalmente en Europa existe el sistema de puesta a tierra porque la alimentan desde la tierra propiamente tal, pero acá las barcazas son completamente navales. Entonces por eso te pregunto. Perdona, ¿qué es la salmonela? ¿Te refieres con la ¿Un salmonela? barco? Las salmoneras son barcazas que se dedican a Vale, es un tipo de barco. Vale, de acuerdo. Pensaba que era un elemento de la toma de tierra. Vale. Digo, no sabía por dónde me estabas preguntando. Sí, vale. Bueno, la verdad que lo que se hace es se tira un conductor hasta que esté enterrado. Bueno, enterrado no, está bajo el mar. Hasta el contacto con el agua. Exacto, y lo hacen así. Pues se pone una placa de cobre bajo la parte de abajo y esa placa de cobre se conecta a este conductor y el barco es metálico también, con lo cual todo está unido aquí potencialmente, pero sí se hace mediante una placa de cobre que las van cambiando cada X tiempo porque se van corroyendo rápidamente. Pero si quieres más detalles de ese proyecto, pues la ingeniería se hizo desde Indonesia, podría pedir los datos y te los pasaría con gusto. Sí. Otra consulta relacionada con la misma pregunta anterior, también la DGAC exigen algunos proyectos, específicamente no es para todos, pero me ha tocado, exigen algunos proyectos que en paralelo al pararrayo le pongamos una baliza. Sí, también se hace. Sí. Se hace. Nosotros, Se hace. ¿Tiene alguna cobre para poder...? Sí, hay unos acoples especiales para poderlo colocar en el mástil, siempre por debajo de la punta. Concretamente esto se da mucho el caso en Costa Rica y en Paraguay. En Paraguay la normativa exige que casi todos los pararrayos vengan con ese dispositivo. Si quieres, luego te muestro una foto de un proyecto reciente que hicimos Hay unos anclajes especiales que podemos anclar directamente al mástil por debajo del pararrayos, aproximadamente entre 1,5 desde la punta del pararrayos al mástil. Luego te muestra la imagen de justamente cómo hacer eso. ¿Ese va con un aislante, me imagino, material aislante? ¿Vale? Va con un VA-chispas que lo que hace es ponerlo al mismo potencial, porque si no, la descarga de energía que va a captar el cabezal saltaría y rompería la... Luego te muestra la imagen de... este es un Casi proyecto todas las instalaciones en Paraguay, en Costa Rica y hay otro en... Eso es de México, la imagen que le voy a mostrar. Y en México también se hacen bastante. Y Y en los clubs náuticos que protegimos en Colombia también se tuvo que hacer con balizas. En cuanto al tema de las bajantes, lo mínimo, como decía anteriormente, son 2. Cuando son edificios de concreto, de hormigón armado, pues se deben de hacer 2. Si fuera una estructura metálica con una bajante, cumpliríamos. Dependiendo de la altura, pues si pasamos esa limitación de los 100 metros, deberíamos hacer 4 y cada 10-20 metros hacer esos anillos perimetrales. El recorrido de estos debe de ser lo más rectilíneo siempre lo posible, lo más vertical, evitar pues curvas, en las cuales este tipo de curvas nos podrían generar derivaciones, ¿no? Entonces aquí vemos un pequeño esquema de instalación de cómo deberíamos de hacer, intentando manejar estas bajantes por las dos fachadas. Deberíamos de hacer eso, que decía también, uniones equipotenciales, calculándolas dependiendo del tipo de la distancia a la toma de tierra. Como conductores de bajada, nosotros, como decía, hacemos proyectos en muchas partes del mundo, ¿no? Y en cada continente o en cada país tiene tendencia un tipo de conductor. La normativa nos da aquí flexibilidad y en este punto concordan todas las normativas. La IEC, la UNE nos dan diferentes valores, ¿no? Para diferentes tipos de conductores. Es muy común en sitios las pletinas o flejes, el cable de cobre, en sitios utran aluminio porque tiene un coste menor. El problema de aluminio es que no lo podemos enterrar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que cambiar, hacer con un banquito bimetálico, hacer ese cambio de aluminio a cobre, pero ahí sí se reduce un poco el coste de instalación si tenemos mucho metro de conductor. En el este de Europa trabajan mucho con acero inoxidable o acero galvanizado para reducir el coste de la instalación. Lo que pasa es que son conductores muy duros y hace falta una maquinaria a veces, incluso para hacer los dobles y demás, pero se reduce el coste de la instalación. Lo que pasa es que manejarlos en obra es complicado. Y aquí vemos lo que decía, ¿no? Aquí se ponen de acuerdo las diferentes normativas para establecer las secciones de los conductores, ya bien sean en cable o pletina. En cobre pues usamos diferentes tipos, pueden ser multifilamento, por lo general suele ser de 19
de 19 hilos. Podemos usar el aluminio, que decía también, y podemos hacer el acero galvanizado. Tenemos que hacer estas uniones equipotenciales, ¿de acuerdo? Para evitar el salto de corriente de, bueno, pues de lo que sería de nuestra bajante a cuerpos metálicos que podamos tener en la instalación. ¿De acuerdo? Dependiendo del tipo de nivel, se debe hacer una u otra, pero bueno, por lo general, para hacerlo más sencillo, muchas veces en obra hacemos un 0,1 por la distancia de la toma de tierra. Entonces, conforme nos vamos alejando de la toma de tierra, pues tenemos más distancia para las uniones equipotenciales. Un segundo. Fíjate, anteriormente al comentario que decías sobre el tema de la iluminación, ¿veis aquí en la mano izquierda? No, en la que estábamos. ¿Ves aquí a la mano izquierda? Ese es el vía chispas. Conectaríamos un cable a la bajante y de esta forma lo unimos equipotencialmente, ¿vale? Bueno, seguimos hacia la parte de la protección del tubo de guarda, que digamos, o tubo de protección, que es lo que decíamos, para intentar proteger estos últimos metros, donde bueno, la mano puede hacer que se corte, que se dañe, un accidente, un coche puede golpearlo, o lo que sea, o se puede robar. Entonces lo que haremos es pasarlo por este tubo, por lo general suelen ser de 2 a 3 metros, y protegemos el último tramo de la estación y protegemos la entrada de la toma tierra a bajo tierra, ¿de acuerdo? Sobre instalaremos el contador de impactos, ¿de acuerdo? Aquí vemos que como se ha puesto en este caso en el mástil, pero eso es a modo de, bueno, pues de demo para que en 1,5 metros, 2 metros de instalación podamos ver lo máximo posible. Por lo general se colocará bueno, pues encima de este tubo de guarda o a lo mejor en un punto accesible o visible para las revisiones en azoteas o cubiertas. Todo dependerá un poco de, como decía anteriormente, cada proyecto es un mundo y nos adaptaremos al recorrido que le vamos a dar y que se puedan hacer esta instalación. El contador es muy sencillo de instalar, no hay que hacer ningún tipo de corte al cable. Hay algunos fabricantes que lo que hacen es que le dan como dos polaridades dos conexiones, que lo cual nos puede hacer es un problema de conductividad. Nosotros lo que hacemos es abrazar el conductor y medir de esa forma. Bueno, cada vez que hay una descarga haremos, bueno, se contarán. Lo podemos hacer de forma analógica o digital. Tenemos dos modelos. Dependiendo del tipo de cliente, nos solicitan bueno, contadores digitales o analógicos. Podemos contar 999 descargas. Obviamente es prácticamente imposible que nos caigan 999 rayos en el mismo punto, pero bueno, es el método de funcionamiento. Y bueno, el contador, obviamente, con una pantalla digital, pues tiene una batería que a los 10 años habría que reemplazarla. El punto bueno del contador analógico es que es libre de mantenimiento, no tenemos que hacer nada. Se coloca y nos olvidamos. Al ser analógico no tiene baterías y tiene un funcionamiento más sencillo. Tiene un doble funcionamiento, también cuenta sobre descargas sobre tensiones, ¿vale? No tanto atmosféricas como las propias de la red, es decir, en la onda 820. Sí, podríamos conectarlo en nuestro cuadro y en la toma de tierra, la bajante, y entonces si ha habido alguna sobretensión, la podríamos medir con este contador. La siguiente parte, bueno, ya hemos visto cómo desde la parte de la punta del pararrayos, bueno, vamos a llegar a la toma de tierra para que el pararrayos sea capaz de, bueno, pues drenar esa corriente y que, bueno, que no se dañe nuestro edificio. Entonces, un sistema de puesta a tierra nos va a ayudar a garantizar esa seguridad, ¿no? A que la corriente vaya a poder circular por nuestro sistema. Nuestros cables, todo el tema del pararrayos, nunca están trabajando en tensión. De hecho, en cualquier instalación podríamos tocarlo sin ningún problema, solo que va a tener tensión en ese microsegundo en el cual se va a hacer la descarga, ¿de acuerdo? Entonces la toma de tierra es la parte importante para poder hacer, digamos, llevar a cabo de absorber esa energía. Importante tener un valor de resistividad por debajo de los 10 ohmios, ¿no? Es lo que estipula la normativa, que nos dice que por debajo de 10 ohmios estaremos cumpliendo, y si estamos pasados, pues tenemos de valorar cómo hacerlo, mediante mejoras de terreno, ampliar la instalación de la toma de tierra, dependiendo de cómo están los estratos y demás, pues buscaremos la solución más adecuada. Entonces, bueno, no es recomendable hacerlo a veces tampoco a ciegas, pero bueno, debemos de ver los valores de cómo del tipo de terreno, y dependiendo de eso podremos tener una estimación. La normativa también nos establece ciertos valores de resistividad dependiendo del tipo de terreno, que eso los podremos introducir en el cálculo de riesgo.
por lo general sí, es ese. Todo también depende pues, bueno, de la área en la que estés y lo que puedes hacer. Justamente íbamos a hablar realmente de eso, de los objetivos, de requisitos y cómo hacerlo. Hay veces que no tienes dónde clavar referenciales. Exacto. Entonces todo depende un poco de cómo te puedas hacer, porque si una cosa es cuando tú ejecutas el proyecto el primer día, a lo mejor todavía no te han asfaltado todo alrededor y puedes clavar esos referenciales, pero con el paso del tiempo a lo mejor no puedes y te tienes que irte a una pinza en perimétrica y demás, entonces tienes que verlo. Todo depende, te digo, un poco vuelvo a repetirme, pero cada proyecto es un mundo, entonces nosotros pues damos herramientas o diferentes opciones. Obviamente, pues lo que te decía, ahora lo veremos adelante, cada método tiene sus beneficios y sus contras, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco de cada. Tener en cuenta, pues eso, cómo poder medirlo. Lo que decía, dependiendo del tipo de terreno, pues tendremos unos valores. Esto es lo que nos estipula la norma. Cuando hacemos ese cálculo de riesgo nos va a preguntar el tipo de terreno y podemos ya de por sí introducir el terreno y hacer una estimación. Luego, si podemos hacerlo antes de hacer el proyecto, pues mejor, pero bueno, si no, pues nos acogemos a la normativa. Y bueno, una vez que hagamos la instalación, haremos la medición y veremos si nos cumple o no, y ahí empieza lo que viene siendo pues, la labor de ingeniería, de saber cómo adaptarnos al proyecto y para dar la mejor solución a esta toma de tierra. Como te decías. Perdón, dependiendo del tipo de terreno o de edificación que se va a hacer, normalmente se hacen estudios geológicos del terreno, el cual nos tendrá que el geólogo pasar el informe que ha realizado, y sobre ese informe nosotros como ingeniero haremos una valoración para hacer un cálculo estimativo de la tierra y qué debemos colocar. Pues eso, entonces lo ideal sería el 62%, como decíamos anteriormente, pero no siempre lo vamos a poder. Nos da una estimación pues bueno, mejor, obviamente si el terreno es homogéneo, pero también obviamente podemos inducir problemas si hay canalizaciones por debajo, todo depende un poco de cómo sea. Por lo general el 62 es el Werner, es lo que más usamos, el método de Werner. Pero bueno, si no podemos, no hay espacio, que nos puede pasar. Nosotros, por ejemplo, hemos estado haciendo ahora últimamente unos proyectos y se hace la toma de tierra en un quinto sótano, a lo mejor a veces, porque no puedes irte a la vía pública a hacer esa toma de tierra y lo único que tienes es una pica y para poder medir ahí, no hay mucho más. Entonces, en esos momentos es complicado. El último que hice, tuvimos la suerte que el nivel freático estaba muy por encima de ese sótano y era agua pura, entonces teníamos buenos valores, pero a veces es una cosa difícil de cumplir. ¿De acuerdo? Disculpa, en ese caso, ¿podemos pedir soporte a ustedes para ese dimensionamiento? Claro, sí, aquí tenemos gente aquí en Chile, luego te pongo en contacto con la gente de ellos, que ellos te ayudarán, ellos están en el terreno, repartidos por la diferente geografía de Chile, tenemos diferentes personas de contacto, puedes hablar con ellos y nosotros desde España, desde el departamento de ingeniería, te ayudaríamos. Disponemos de diferentes tecnologías como mejoradores de terreno, en la cual pues nos puede ayudar a conseguir bajar, no son milagrosos, pero sí podemos conseguir bajar bastante el porcentaje de grado de los ohmios que necesita nuestra instalación. Claro, con mucho gusto podemos hacer el cálculo y aconsejarles qué podemos colocar para poder alcanzar esos baremos. Luego, en cuanto siguiendo la parte de toma de tierra, pues haremos esas uniones, ¿no?, entre conductores, entre los electrodos, se pueden hacer mediante mecánicas o con soldadura exotérmica. Obviamente, siempre recomendaremos el uso de la soldadura exotérmica, porque es obviamente una unión molecular al 99,99% casi de cobre puro. Encima aumentamos la sección, con lo cual mejoramos la conductividad y no nos dará ningún problema con el paso del tiempo. Una cosa que también es importante entender es que, lo que decía antes, los cables de un pararrayos, la instalación de un pararrayos no trabaja en tensión, a no ser que caiga un rayo en ese momento. Entonces pasamos de 0 a una alta intensidad, a una alta frecuencia en microsegundos, y eso lo que va a generar es un efecto de látigo. Es el efecto de látigo, conforme pasa la corriente, hará que se mueve y hace un efecto de tracción que puede hacer que se suelten las conexiones, ¿no? Y son conexiones que están enterradas, de difícil acceso o de difícil mantenimiento, con lo cual recomendar siempre el uso de las soldaduras exotérmicas. ¿Pero qué es una soldadura exotérmica? Pues al final es un aporte de un material que es óxido cuproso, que hace una reacción exotérmica que nos va a generar una pequeña escoria, que la retiraremos, pero nos dejará una unión molecular, aumentaremos la sección de cobre,
con lo cual tendremos mejor conductividad y con el paso del tiempo pues, podemos resistir esas tracciones, ese efecto látigo que decíamos anteriormente y bueno, podremos resistir todo este tipo y mejorar el rendimiento con el paso del tiempo. La soldadura exotérmica también, pues bueno, es un método del cual necesita ser una certificación para ser un soldador seguro, porque bueno, al ser digámoslo así, como una pequeña explosión, pues bueno, tenemos que dar el entrenamiento al instalador, tendremos que darle un inhibitor electrónico para reducir ese riesgo, tendremos que darle un calzado de seguridad, unos guantes o demás, porque bueno, es un pequeño riesgo. Nosotros en España tenemos un Real Decreto que indica que las soldaduras se deberían de hacer con ignición electrónica. Bueno, entonces, cuando a la hora de diseñar o de realizar estas tomas de tierras, tenemos diferentes opciones. De acuerdo, lo haremos si podemos hacerlo con un electrodo vertical tipo pica, en el cual deberemos hacer un agujero, deberemos hincarlo pues, a un estrato que nos dé un buen valor, ¿no? Pues tenemos opciones, ¿no? Desde 1,5 hasta 3 metros de varillas. Por lo general se suelen hacer de 2 metros, porque la norma nos decía que tenemos que hacer 6 metros y lo hacemos en 3 de 2 metros. También muchas veces, como nosotros fabricamos en España, a la hora de transportar cosas de más de 2 metros se nos complica a nivel internacional también, ¿de acuerdo? También se hacen instalaciones con un tipo sistema en anillo, es lo cual hacemos anillos de un conductor, por lo general, como decíamos anteriormente, cobre, para reducir tensiones de paso y contacto, ¿de acuerdo? Interconectando bajantes y demás. Otra opción sería el electrodo horizontal. Esto nos ocurre en ocasiones cuando tenemos un estrato rocoso que no podemos, muchas veces es muy difícil clavar o encarar estos electrodos, pues a veces entonces elegimos hacer un conductor enterrado. Importante hacer estas interconexiones con otras tierras para hacer uniones ecopotenciales, siempre que se deberían de hacer con vías de chispas para evitar que se generen interferencias entre las tomas de tierras y de esta forma poder generar estas uniones equipotenciales. Y bueno, el sistema más común que se usa por la normativa de la UNE sería el método de sistema combinado de un vertical más un horizontal. Entonces vamos a hacer también 6 metros de conductor de cobre enterrado de forma horizontal y luego estos electrodos de forma horizontal. Haremos 3 electrodos de 2 metros y bueno, por lo general es el método que mejor resultado nos está dando. Es lo que nos recomienda hacer la UNE. Como decíamos, las conexiones de uniones mecánicas, pues bueno, con el paso del tiempo se pueden degenerar, esa presión o ese apriete que se genera en el momento que se hace el proyecto, se pueden soltar porque no hemos hecho una unión molecular. Entonces, bueno, pues nos puede generar una menor conductividad eléctrica, es una conexión temporal que, bueno, que se puede degradar y a largo plazo nos va a dar fallos una falla eléctrica. Y bueno, esto está enterrado, es un difícil punto de acceso y contiene un alto coste, con lo cual viene mejor, o sea, sería recomendable pasar directamente a hacer una unión por soldadura exotérmica. Nosotros disponemos de nuestra soldadura IDWell, una soldadura exotérmica que funciona en cápsulas, que se puede iniciar de forma electrónica con un cable de 2 metros, un cargador con USB tipo C que podremos cargar desde el vehículo con cargador. Podemos hacer más de 100 soldaduras en un solo día con la batería. Se le ha incluido un sistema para hacerlo más seguro porque bueno, hemos visto que había algún tipo de iniciador que la gestión de baterías que hacía y podía ser un riesgo de incendio. Y bueno, de estas formas, pues estar de cara de la seguridad de los instaladores, ¿no? y ponerles mucho más fácil hacer estas conexiones. Y se hace totalmente a distancia para velar por la seguridad del operario a la hora de hacer la fusión, porque antiguamente lo hacíamos con el chispero y ya cuando casi todos los accidentes que ocurren es porque por exceso de confianza. Ya, pues mira, como lo he hecho 100 veces, pues ya no me pongo los guantes, ya no me pongo las gafas y ahora le voy a prender con el mechero que me ha regalado el vecino, que tiene más llama y explota, te queman los ojos, las manos y tal. Ahora con el tema de la prevención de riesgos laborales, no solo aquí concretamente en el tema de prevención de riesgos son más estrictos que en muchos países, que incluso que en Europa. Y es importante contar con esa prevención desde el punto de vista de la seguridad del operario. Entonces, tú haces tu fusión a distancia sin ningún tipo de riesgo.
con lo cual anteriormente con el chispero pues te quemabas los dedos. Sobre todo era lo más peligroso eran los ojos. Bueno, y el método, aquí vemos los 8 pasos para hacer la soldadura, ¿no? Que empezaríamos calentando el molde con un soplete, que es tenemos que eliminar la humedad. La humedad en este molde, si se acumula, puede generar oquedades en la soldadura, que nos podrían generar ese tipo de fallo de conductividad. Deberíamos hacer lo mismo con el conductor, y después de todo ese calentado, lo que tenemos que hacer es una pequeña limpieza de conductores y demás, o la superficie a la que vayamos a hacer esa soldadura. Una vez está todo limpio y está calentado para evitar esa humedad, bueno, pues lo ponemos en un molde de grafito. También disponemos de los moldes propios de IDWell, unos moldes que si se cuidan y se limpian, se pueden hacer unas 50 soldaduras por molde. Cerraremos, se acoplará con la pinza y colocaremos la cápsula, la conectaremos al iniciador electrónico, a la S-Starter que tenemos, y apretando los 2 botones generaremos la soldadura. Una vez la soldadura está hecha, retirar la escoria y un trabajo hecho y sencillo y seguro. Ahí en la entrada, ahora que en breve vamos a hacer un paro para compartir una taza de café, tenemos en un pequeño showroom donde podrán ver las cápsulas que venimos manejando junto con el iniciador, donde podrán ver en todo momento cómo podemos garantizar la seguridad, ¿no? En cuanto al tema de la fusión. Al final la cápsula es como la cápsula de Nescafé. Alguno es posible que se lo lleve a casa y la comparta, ¿no? Se puede dar el caso y se ha dado el caso, ¿eh? Bueno, sí. Quería hacer una consulta. Eso de la puesta a tierra del pararrayo era pendiente de la puesta a tierra de un conjunto habitacional, algo así, muy grande, puesta a tierra normal de servicio y protección. La malla de tierra del pararrayos tiene que ser totalmente independiente, evidentemente, pero tiene que estar unida equipotencialmente a todo tipo de malla que tenemos cuanto al edificio o cualquier elemento que tengamos. O sea, tienen que estar conectadas equipotencialmente, pero no podemos utilizar la malla de tierra del edificio para la descarga de nuestro pararrayo. Esa es la duda que tenía. Eso no está bien hecho. Nosotros llevamos por aquí ya una semana, mi compañero y yo, y venimos observando algunas instalaciones que se han hecho y, por supuesto, van a ser suspendidas. O sea, porque esas no son, se han ejecutado son independientes una de la otra. Tienen que estar totalmente independizadas y unidas equipotencialmente a través de un puente de comprobación. Además, para hacer la medición de la tierra es conveniente tenerlo así, porque si no, no daríamos un valor. Relacionado con lo mismo. Gracias. Relacionado con lo mismo, ¿qué pasa en las edificaciones donde no hay espacio? Por ejemplo, el sistema de puesta a tierra acá en Santiago de Chile, en el centro, es muy complejo manejarlo por las áreas que tenemos de edificación. Y por las edificaciones subterráneas, que hay mucha interferencia con servicios e instalaciones. Entonces, ¿qué pasa en ese caso donde hay que separar los sistemas de puesta a tierra, en este caso el del pararrayos, y no tenemos espacio? En ese caso, la normativa nos permite en algunas ocasiones clavar 3 picas verticalmente hacia abajo. Es decir, unidas las 3, ¿vale? Entonces las tenemos que enclavar, ya que no tenemos distancia para hacer la pata de ganso o para hacer el equilátero, y no tenemos más espacio para poder llevarlas a cabo. Lo que tenemos que hacer, que no lo permite, son casos muy puntuales, como incluso a veces hay casos que, por ejemplo, tenemos que armar una torre de transporte de energía de una línea de 400.000 y la estamos metiendo por el cerro y la toma de tierra allí, porque es rocosa, no nos lo permite. Bueno, pues las normas nos permite que podemos extender hasta 100 metros de cable desnudo, y no nos va a dar el valor, pero nos lo permite, nos lo va a permitir, porque en caso de descarga va a disipar la corriente, aunque va a hacer serpenteando por la montaña, ¿vale? Muchos de los incendios va provocado por esa situación. Sí nos permite clavar hasta 3 picas hacia abajo, verticalmente. Y más también más también, están casos que podemos llegar hasta 150 metros, 200.
O sea, se da el caso. Yo te comento, estuve trabajando hace poco en un proyecto, tenemos un distribuidor de productos en Oman y el proyecto era para PDO, que es la empresa de Oman de productora de petróleo, y tenían problemas por ese tipo, por la falta de espacio y valores de resistividad muy altos. Y en este caso se hicieron, llegaron a 18 metros conectando picas machembradas una con otra para poder llegar, porque tenían equipamiento muy valioso de oil and gas, y fueron 18 metros de picas enterradas en una sola línea. En otras ocasiones, cuando el terreno ya es un súper rocoso, ya tenemos una situación más compleja, que no podemos clavar hasta 118 o 30 metros, existen unos electrodos dinámicos donde son de un diámetro aproximadamente de 40 milímetros, y dentro llevan unos geles especiales para que podamos mejorar lo que es la tierra, para darnos el valor. Lo que pasa es que ese tipo de conductor lleva un mantenimiento igual que si fuera una planta. Una planta la tenemos que estar regando, ¿verdad?, constantemente para que crezca. Pues este electrodo tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Y se hace normalmente cada 6 meses. Pero aún así, en todos los casos, siempre, no sé si hablar de recomendación, pero sería las puestas a tierra estuvieran separadas, ¿cierto? Se imagina que tú estás basado en alguna normativa, el IEC, UI, ¿se ha hablado acá, cierto? Sí, las tomas de tierra tienen que estar separadas, son independientes. Tú tienes la toma, obviamente, principal o primaria del edificio, que es la que tú tienes todo conectado, y el pararrayos tiene su propia toma de tierra. Que tú tienes 2 tomas de tierra, ¿de acuerdo? Tendrás la principal o de primaria de tu edificio y luego la independiente del pararrayos. Esas tomas de tierra deben de estar separadas, pero las vas a unir con una vía de chispas, que lo te decía anteriormente, porque te puedes, se puede generar un embudo potencial y te puede hacer una derivación de corriente de tu toma de tierra, que es lo que hablábamos con las subtensiones. Tu pregunta es si, ya que no nos da, pero tenemos una malla de tierra del edificio, la podemos conectar evitándolo. Claro, no es correcto. Ya, parece que por seguridad no es correcto. Me parece que el RIC número 6, que es el que trata las protecciones para pararrayos acá en Chile, hace referencia a esto, de que se unan a la malla principal, por decirlo así. Entonces ahí hay que ver un tema. No estoy seguro, claro. ¿El RIC 6 que permite hacer esto? Sí, y me parece que está ahí, sí. Sí, se puede hacer sin vía chispa, pero te incurre en que te puedes generar interferencias. Claro, ten en cuenta que, si tú le pones la que vía no de chispas, cortas el arco. Es como cuando estás en una línea de transporte, ¿no? O en una línea de media tensión, por hablar más bajo, ¿no? Es decir, tú no cegas el arco, con lo cual el salto que te da te lo está metiendo a la malla de tierra del edificio y te la está metiendo por dentro, lo cual te va a fundir todos los elementos que tienes. Yo no lo aconsejo. Yo antes de ser fabricante fui instalador y os comento un pequeño detalle. Yo me metí en este sector porque un rayo hace 35 años mató a un compañero de mi hijo jugando al fútbol, ¿vale? Entonces me quedó muy impactado y parte de mi carrera profesional me dediqué, al margen de trabajar, a estudiar el fenómeno del rayo, y al final me convertí en fabricante. Pero anteriormente a ser fabricante fui instalador y me encontré con muchísimas circunstancias. Hablo desde el punto de vista de lo que yo me encontré en muchas instalaciones. Personalmente, aunque me veáis aquí y tal, yo he instalado personalmente, con mis manos, más de 1000 pararrayos. O sea, me he encontrado con unas situaciones muy complejas. Desde el punto de vista, por ejemplo, una torre de telecomunicaciones en Cantabria, para mejorar la toma de tierra de la torre, llegamos hasta 150 metros para conseguir el valor, porque era una torre de telecomunicaciones que abastecía todo el norte de España. Yo tengo una duda. Recién hablaron con respecto a... ¿Cómo se llama? Te escuchamos. Con respecto al mantenimiento del sistema de puesta a tierra. Dijeron que tenía que hacerse cada 6 meses, ¿o no? No, esto ha sido con el electrodo dinámico. Con el electrodo dinámico yo recomiendo personalmente, porque lo he vivido, no a 1 año, sino a 6 meses. Ok. ¿Y ese mantenimiento en qué consiste?
en ver en el estado en que se encuentra el electrodo y rellenarlo de nuevo con el producto, con el gel mejorador de tierra. Ok. Sí, es una barra química. Es como, ya, entonces utiliza el principio de barra química. Correcto. Ok. Es correcto. Un macetero. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Es que da porque tú generas un ambiente controlado. A ver, en un macetero está bien, pero no en una carreta de transportar ladrillos, como he visto en algunos casos. Sí, lo he visto. No nos queda nada, ¿no? Porque me voy a mirar encima. Ya está la... ¿Aló? Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Quiero hacer una consulta técnica respecto al dispositivo. Ok. Y que dentro de las características técnicas dice que este es un modelo A2. Me llama la atención, dice que variación del tiempo de 60 microsegundos. Así es. O sea, que se está refiriendo a eso. No tengo muchos conocimientos de esto. Ok. Y lo segundo que dice que este dispositivo son de 200 kiloamperes y 10.350 microsegundos, equivalente a 10,35 milisegundos. Bueno, lo que estás viendo ahí, los 200 kiloamperes a lo que se ha ensayado. Se ha ensayado en laboratorio a una onda de impacto en 10.350 de 200 kiloamperios. Se ha ensayado antes, como decía, 20 veces. La normativa, la UNE nos da en el anexo C una parte que nos desarrolla todas las certificaciones y ensayos que tiene que pasar un pararrayos para que se considere pararrayos con dispositivo cebado. La primera parte son dimensionales, la segunda parte, lo que se hace ese pararrayos se pone en una cámara salina, una cámara sulfurosa, un ambiente muy corrosivo para dañar y ver cómo se comporta con el paso del tiempo. Entonces está un mes intentando, pues, digamos, como oxidarlo. Después de que está ese mes en esa cámara salina, se le hace el impacto que estamos diciendo. En la normativa, la UNE nos dice que hagamos 3 impactos con diferente polaridad, pero a 100 kiloamperios. Nosotros, con nuestro proceso de garantía de polaridad que estamos dando, hemos ido más allá, lo hemos hecho 20 veces y a 200 kiloamperios para darle un producto de mejor calidad a nuestros clientes. Y luego el 60 microsegundos es el tiempo de avance. Si recordamos la imagen que estábamos viendo antes de la ciudad, ¿no?, que se veía cómo salía ese trazador ascendente para captar el rayo, cuando decimos 60 microsegundos lo categoramos como, digamos, la longitud, el tiempo en que tardamos en generar ese trazador. Entonces son 60 microsegundos. En anticipación. Tenemos diferentes modelos, tenemos de 60 microsegundos, de 45, de 35, de 25, de 15, diferentes modelos. Por eso siempre hago aquí una comparación que todo el mundo la entiende con los coches. Tú puedes comprarte un coche, una Toyota RAV4, y puedes tener un motor 2.5, 1.5, 2.0. Por los pararrayos, con ese sentido, es lo mismo. Tenemos un modelo que tiene diferentes motores, digamos, dentro y será más o menos potente a la hora de generar esos trazadores ascendentes. En este caso somos más rápidos. Cuanto más rápidos somos, más largo es ese trazador ascendente, con lo cual tenemos un mayor radio de protección, ¿de acuerdo? 60 microsegundos es lo máximo que nos va a dar la norma para hacer esos cálculos. También había comentado yo antes que este pararrayos ha dado en el laboratorio tiempo de 137 microsegundos, o sea, el doble lo que indicamos ahí. Pero como la normativa nos dice que no podemos hacer cálculos con más de 60 microsegundos, lo certificamos a 60 microsegundos, pese a que tenemos ensayos de laboratorio reglados, haciendo ese proceso de poniéndolo un mes en una cámara salina, haciendo los impactos de 100 kiloamperios y después midiendo su capacidad de generar trazadores ascendentes, nos dio 137, con lo cual más del doble. Por eso decía yo que este pararrayos, ese que tenemos aquí, el A2, es el más potente del mercado. Es un Rolls Royce. Sí. Yo lo llamo Rolls Royce. Teniendo en cuenta que, a la pregunta que decía, teniendo en cuenta que un rayo, los registros que se van manejando y tenemos ya datos, está entre 35 a 75 kiloamperes, ¿no?
¿Qué significa? Que nosotros nuestros pararrayos los hemos elevado hasta 200, porque sí que es verdad que también hemos encontrado ya registros, porque existen registros que han caído rayos que sobrepasan los 150 kiloamperes, e incluso hasta en longitud. Hay un registro de un rayo que ha transcurrido en horizontal hasta 770 kilómetros, que fue en el estado de Oklahoma. Sí, entonces todo eso que se ve indicado en el pararrayos, eso es también parte de la norma. La norma nos dice que cuando comercializamos un producto lo debemos de especificar pues, a qué tipo de onda, que es la 10350, que sería la onda, digamos, directa de impacto de rayo. La secundaria sería la 820. El tiempo de avance, que es lo que decíamos anteriormente, ¿no? La capacidad de generar ese trazador ascendente, 60 es lo máximo que se puede comercializar. Por debajo de 15 no se podría comercializar. Lo siguiente que me había dicho era, bueno, ¿qué más? El porqué de los 1050, pero eso es en la barra donde se hacen los ensayos con respecto porque es cómo funciona el comportamiento de un rayo en esa onda. Y bueno, fabricante, en ese caso, tenemos también hay un código QR, para también, bueno, a día de hoy los chinos lo copian todo y entonces un código de QR ponemos como digamos para el sello de certificación, conseguir la garantía de por vida y que bueno que el cliente final se sienta seguro que ha comprado un producto original. Digo, nosotros no tenemos el producto el problema todavía de la copia de ese producto por los chinos, pero sí que tuvimos anteriormente ese problema en otro modelo y estamos sufriendo un poco la piratería, pero ese modelo de momento tocamos madera y que siga así. Alguno de los asistentes ya se ha metido en el QR, ese QR, junto con la tarjeta, que en la caja viene dotada con una tarjeta donde esa tarjeta tiene, metemos el QR y ya activamos lo que es nuestra garantía. Y también nos está certificando que el producto es de origen europeo. Toda la tecnología que nosotros desarrollamos y aplicamos en nuestros pararrayos es de origen europeo. La fabricación es 100% española, ¿vale? Y el QR nos va a permitir que nos va a llevar a una página donde nosotros como fabricantes recibiremos una alarma y podremos activar la garantía y además certificar que ese pararrayos es auténtico, la autenticidad de ellos, porque cada mes es más frecuente, ya no solo son los chinos los que nos están ganando la batalla, sino también los turcos. Hay que tener mucho cuidado con el tema de los turcos, que están vendiendo pararrayos que dicen que son de dispositivo cebado y los abres por dentro y lo único que tienen es un condensador y un tornillo, ¿vale? Luego voy a ver si encuentro la foto y la intento compartir. Y nosotros yo como parte, dime. Yo quisiera también preguntar algo con respecto también al diseño. Lo que pasa es que acá en Chile existen como... Perdón, me voy a parar porque no sé cuál de los dos me va a contestar y como soy chica no me veo. No, adelante. Es mejor que tengas porque están en sí, internet. con respecto al diseño. Ajá. Lo que pasa es que acá en Chile existe como un paradigma de que esto por tener como un dispositivo de captación de rayo, existe como este mito de que esto puede tener algún tipo de sensibilidad que puede activarse frente a no tener contactos con un rayo y pueden generar tensiones en el sistema. Entonces quería preguntar un poco cuál es el tipo de sensibilidad que tiene el dispositivo. Esto es igual que nosotros, el pararrayo actúa igual que nosotros cuando detectamos como el ser humano, ¿no? Cuando detectas o un animal o cualquier elemento, cuando la Tierra se polariza a través de una tormenta, nos ponemos a diferencia de potencial. Nosotros lo que hemos conseguido con este sistema es anticiparnos, no está provocando absolutamente nada. Lo único que te haces es que yo me pongo a diferencia de potencial por tormenta, pero el pararrayo lo que hace es se anticipa, con lo cual empieza a generar los mismos trazadores que nosotros, pero con 60 microsegundos más avanzado, de forma que va a asegurar el atrapar el rayo para poderlo canalizar a tierra. No sé si has tenido el pararrayos en la mano, has visto que entre el eje y la parte de abajo hay como una rendija muy pequeñita, no sé si lo has visto.
Esa parte, digamos, se conoce como gap, ¿de acuerdo? Cuando tú tienes el pararrayos a la mano, tienes la carcasa externa que está en contacto con la atmósfera, ¿de acuerdo? Y tienes el eje central, que gracias a eso hay un aislamiento ahí. Ese aislamiento hace que nunca se toquen esas dos partes del pararrayos. Entonces, cada parte tiene una polaridad. Entonces, la parte del eje central vas a conectarlo a la toma de tierra y tendrá una polaridad. La otra parte es la que tendrá la polaridad de la atmósfera, ¿de acuerdo? Si tú tienes buen tiempo, no hay diferencia de polaridad entre atmósfera y toma de tierra. La parte de arriba se pone a potencial atmosférico, la parte de arriba está a potencial atmosférico y la parte de abajo está a potencial a tierra. Ya, sí, porque esa era mi pregunta. Normalmente hay clientes que dicen, no quiero uno de cebado porque normalmente acá en Chile se utiliza el de tipo activo, entonces que es punta de Franklin, y dicen no, porque genera una diferencia de potencial, está constantemente... No. Es que una punta Franklin no se activa, una punta Franklin es pasiva. Es pasiva, perdón, sí, total. pasiva. Sí, pasiva. O sea, entonces como que existe ese paradigma y quería como aclarar. Si recuerdas la imagen que estamos viendo al principio de... del colegio. De atrás aquí. Tú dices la evolución. Tú tienes un día como hoy, tienes buen tiempo, no hay tormenta, no hay carga en las nubes, el pararrayos en stand-by no está trabajando, está apagado, tú ahora mismo lo tienes en la mano, no pasaría nada. El pararrayos, si vas a cualquier edificio, lo podrías desmontar, manipular sin ningún tipo de problema. O en un día de tormenta, el pararrayos sí que se cargaría y trabajaría en alta tensión, pero por lo general, si no hay tormenta, el pararrayos en stand-by y no funciona, ¿de acuerdo? Entonces, el principio de funcionamiento también es similar a de una punta Franklin. La punta Franklin también va a generar un trazador ascendente, pero mucho menor, porque no tiene nada que lo cebe. Aquí tienes un condensador que va a acumular esa energía y un generador electropulsante que la va a amplificar. De modo que el trazador ascendente que crea este pararrayos es mucho mayor que una punta Franklin, por eso se llama un sistema activo. Y él por sí mismo se va a activar por la diferencia potencial, porque tiene dos polaridades, una en contacto con la atmósfera y una con la Tierra. Ya. Con lo cual, en el día a día, el pararrayos no está trabajando, está en stand-by. ¿Y este condensador interno no se ve afectado con el contacto del rayo? No. Está diseñado para eso. Está diseñado. No sé si habéis visto un vídeo que es muy, es muy famoso, no sé si lo habéis visto, de National Geographic, que se sube una persona al Burj Khalifa, en el Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo, tiene un pararrayos de este tipo, de pararrayo activo, pero de un fabricante francés, que ellos no lo hacen con condensadores, ellos lo hacen con baterías, y esas baterías sí que se ven deterioradas. Entonces, cada X años suben arriba del Burj Khalifa a 800 metros de altura con una llave Allen para cambiar las baterías. Ese vídeo es curioso, pero yo creo que no es beneficioso tener que estar cada X tiempo, subirte ahí arriba del edificio a cambiar una batería. Nosotros trabajamos con condensadores que no se van a deteriorar y van a aguantar los impactos del rayo por eso damos garantía por vida. Gracias. De nada. Pues vamos a dar por concluido este primer tramo para pasar a compartir una taza de café y nos volvemos a incorporar en un espacio breve de 15 minutos que se conectará un compañero nuestro desde España para darnos una charla respecto al tema de las protecciones contra sobretensiones en supresores y SPUs. Pues yo me voy a ir corriendo, que ya no aguanto más, que me voy a hacer pis. ¿Quieres decir algo? Vale. Son 11:15.